el Evangelio del Día con el Padre Marcos Gálvez. La semilla que se siembra es la palabra de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Gálvez. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación del Evangelio de hoy. San Marcos capítulo 4, versículo 1 al 20. Hoy vamos a ver cuál es la semilla que debemos sembrar. A los sembradores les gusta sembrar buena semilla, pero a nosotros los católicos nos gusta sembrar mala semilla. Hoy la palabra de Dios, vamos a ver a qué nos invita. Y ojalá que ustedes después de escucharla y yo después de escucharla, tomemos la iniciativa de empezar a trabajar sembrando una semilla buena. Pregunto, ¿cuál es la buena semilla que ustedes y yo debemos sembrar? Vamos a responder en los comentarios. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 1 al 20. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión que se apoya en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, había prometido esta vida desde tiempos remotos, y al llegar el momento oportuno, ha cumplido su palabra por medio de la predicación que se me encomendó por mandato de Dios nuestro Salvador. Querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como te lo ordené. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos. Cantemos la grandeza del Señor. Todos. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. Cantemos la grandeza del Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe. Gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra
vivirá para siempre. ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron por falta de raíz y se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no lo dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produciendo el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes y los 12, le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo comprenderán todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, la seducción de la riqueza, el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena
son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. Unos el 30, otros de 60 y otros de 100 por 1. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo la gracia de meditar su divina palabra en este día, que seamos esa tierra buena que produce fruto, que dejemos de ser piedras, que dejemos de ser espinas, que dejemos de ser el camino, que seamos la tierra que produce fruto. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos, compartiendo la palabra de Dios. Hoy miércoles 26 del mes de enero. Le damos gracias a Dios por este día, le damos gracias a Dios por este compartir. Le doy gracias a Dios de manera especial por la presencia de cada uno de ustedes en este canal de YouTube, Evangelio de Hoy, Padre Marcos Galvis. Bienvenidos todos a los que nos siguen a través de radio, de Facebook, de las redes sociales, de diferentes medios de comunicación, meditando la palabra de Dios. Evangelio de Hoy con el Padre Marcos Galvis, meditando la palabra de Dios hoy. Bueno, y hoy el centro del Evangelio es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Quiero comenzar meditando el texto de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Vamos a buscarlo en la Biblia y vamos a meditarlos. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Escuchen bien. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Esa es la palabra de Dios. Y quiero comenzar este texto meditándolo, porque hoy la palabra de Dios es el centro. Y a veces ustedes y yo creemos que la palabra de Dios es un libro cualquiera, que la palabra de Dios es un libro de cuentos. Vamos a ver qué cuento tiene hoy la Biblia para mí. Vamos a ver qué me invita hoy Dios. Y ya, abrí la Biblia y así la leí. No, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Estaba meditando también el libro del profeta Ezequiel. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Ojalá usted tenga hoy el día y en el día pueda leer Ezequiel capítulo 37. Ojalá que usted se dé ese regalo hoy. Ojalá que usted diga: bueno, yo escuché que el Padre me dijo que leyera el libro de Ezequiel, el capítulo 37, 3:7. Todo, para que ustedes se den cuenta de la eficacia que tiene la palabra de Dios,
Dios llevó al profeta a un valle de huesos secos. Dios llevó al profeta a un valle grande. Y allá en el valle le dijo, ¿podrán revivir estos huesos? Dijo el profeta, yo no sé, tú lo sabes, Señor. Predícale a los huesos la palabra de Dios. Dile, el Yahvé manda a decir. Y empieza el profeta. Y dice la palabra de Dios, medítelo, léalo. Mientras que el profeta predicaba la palabra, los huesos se fueron uniendo, fueron agarrando nervios, fueron agarrando carne. Y cuando me di cuenta, ese valle se convirtió en un montón de muertos. ¿Podrán revivir estos muertos? Invoca al Espíritu Santo. Dile, Espíritu, ven de los 4 puntos cardinales. Y el Espíritu le dio vida. Y cuando se dio cuenta, eran muchas personas que estaban unidas. Lea el capítulo 37 de Ezequiel, para que ustedes se den cuenta el poder que tiene la palabra de Dios. Miren, si ustedes, por ejemplo, se van al libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 1. En el principio, lea el libro del Génesis. En el principio todo era caos, oscuridad. Y dijo Dios, haya luz. Y hubo luz. Y dijo Dios, y vio Dios que la luz era buena. Y dijo Dios, haya. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Dios hablaba, y con el poder de la palabra de Dios se crearon los cielos, la tierra. Se creó la luna, el sol, las estrellas. Se crearon los mares. Se crearon los ríos. Se crearon los monstruos marinos. Se creó todo. Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el hombre fue hecho por obra de Dios. El poder que tiene la palabra de Dios desde el libro del Génesis. El poder que tiene la palabra de Dios. Si usted lee, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Escuchen, léalo, medítalo. Hoy el texto del Evangelio que estamos meditando, hoy la palabra de Dios que estamos discerniendo de San Lucas, nos muestra que el centro de nuestra vida debe ser la palabra de Dios. Debe ser la palabra de Dios. La semilla que se siembra es la palabra de Dios. Nos dice la palabra hoy en San Lucas, en San Marcos, Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, versículo 1. Jesús enseña que la semilla es la palabra. San Marcos capítulo 4, versículo 1 al 20. Abre la Biblia, vamos a meditarlo. La semilla es la palabra de Dios, lo que se siembra. Eso es una semilla que tiene vida. Eso es una semilla eficaz. Eso es una semilla eficiente. Eso es una semilla verdadera. Eso es una semilla que nace, que puede ser ahogada, y ahorita lo vamos a ver. Que se la pueden llevar los pájaros. Que si yo no nos ponemos las pilas, el Satanás, el mandingas, el chamuco, el que te conté, se la roba. Que si ustedes y yo no nos ponemos las pilas, podemos perder esa semilla que se siembra. Podemos perder esa bendición grande de la palabra de Dios. Y hoy Jesucristo nos dice, la semilla que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Esa es la semilla. Yo no sé qué estará sembrando usted en su vida. Yo no sé qué estará sembrando usted en su familia. Porque es que resulta que los padres, papá y mamá, siembran en sus hijos los valores. Y eso es bueno. Pero los valores sin la palabra de Dios se mueren, se secan, no sirven. Los valores sin la palabra de Dios, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto contiene, que te hizo a ti y a mí, no sirven. Yo estoy enseñando a mis hijos las buenas costumbres, está bien, pero siémbrele la palabra de Dios. Porque esas buenas costumbres sin la palabra de Dios no terminan, no tienen un buen fin, se mueren.
Nosotros a veces creemos que podemos sembrar cualquier cosa, pero no sembramos la palabra de Dios. Y entonces el papá, la mamá, quiere educar al hijo y le dice, bueno, mi hijo tiene problemas, padre. Mi hijo es un hijo que se está portando mal, le gusta el alcohol, le gusta, padre, le gusta la droga, le gustan los vicios, los robos. ¿Qué le puedo decir? Ya le he hablado a mi manera. Pues le falta que le lea Gálatas capítulo 5, versículo 19. Donde dice que los fornicarios, que los impuros, que los adultos, léaselo a su hijo, no van para el cielo. Si usted siembra esa semilla en su hijo, si usted siembra esa palabra de Dios en su hijo, en algún momento ella va a producir su fruto. Padre, yo ya se lo prediqué, sígalo sembrando. ¿No ve que los pájaros se lo comen? Sígalo sembrando. ¿No ve que las preocupaciones de la vida se la comen? Padre, ¿qué puedo hacer para que mi hijo vaya a la misa? Pues léale Éxodo capítulo 20, desde el versículo 1, donde enseña, por ejemplo, en el versículo 6, 7, que hay que santificar las fiestas, que hay que ir a la misa, que hay que ir a las cosas de Dios, que hay que hacer santo el momento con Dios. Padre, ¿por qué no va a la misa? Porque es que usted no siembra la palabra de Dios. Usted le habla de todo, usted le promete de todo, le da cualquier regalo para que vaya a la misa, y cuando no hay regalo entonces no va a la misa. Siembre la palabra de Dios. Padre, es que mi hijo como que se salió del closet, está portando mal y ahora no sabe si es hombre, si no es mujer. Y usted sabe que con estas libertades que están dando, ¿qué le puedo decir? Léale la palabra de Dios en Romanos, capítulo 1, versículo 26. Donde enseña que la aberración, que el pecado de hombre con hombre, mujer con mujer, se llama aberración y es un pecado que Dios detesta, Dios no lo quiere. Ah, pero es que usted no le ha leído la palabra de Dios a su hijo, no ha sembrado la semilla. Y entonces vemos a muchos padres que están hablándole a sus hijos, que le están enseñando, lo llevan a psicólogos, lo llevan a psiquiatras, lo llevan a charla de formación, lo llevan para todos lados, pero no le leen la Biblia. Y la palabra de Dios que lo hizo, la palabra de Dios que hizo el cielo, la tierra, todo, que hizo cuanto existe, el aire, la luna, el sol y las estrellas, que lo hizo a él, que hizo a su hijo, y usted no se la lee. ¿Cómo se va a acomodar ese pelado si usted no le lee? Oye, es necesario que los padres de hoy día eduquen a sus hijos en la fe con la palabra de Dios. Es muy fácil hablar de valores, es muy fácil hablar de principios. Es más, no sabemos hasta los valores, sabemos los antivalores, pero no sabemos nada de Biblia, ¿cómo la ve? No sabemos nada de la palabra de Dios. Y entonces hoy día los niños hacen lo que quieren, los padres hacen lo que quieren. Usted es un empresario, usted quiere enseñar a sus empleados los valores del reino de los cielos. Usted quiere enseñar a sus empleados que sean respetuosos, responsables, puntuales. Pues léale la Biblia. ¿Cuántas veces, por ejemplo, usted está escuchando este evangelio? ¿Será usted de los empresarios, de los dueños de comercio, de negocio, de fábrica, que colocan el evangelio del día a sus empleados para que lo escuchen? ¿O no? Porque es muy fácil traer por allá a una persona preparada para que le dé una charla, para que le dé una enseñanza. Está bien, pero eso se queda, se pudre, se daña, no sirve de nada. Es la palabra de Dios lo que debe estar por encima. Entonces los empresarios, entonces los dueños de comercio, entonces las personas que están dirigiendo empresas, que tienen empleados, si no le están predicando la palabra de Dios a sus empleados, sepan que van a seguir siendo las mismas personas y no van a cambiar. Padre, pero es que yo no sé predicar. Pues fácil, colóquele el evangelio del día, el evangelio de hoy, Padre Marcos Galvi, búsqueselo, descárgueselo, colóqueselo, y después colóquele la misa de hoy con el Padre Marcos Galvi para que lo escuchen, y listo. Padre, ¿cómo educo a mis hijos? Es que yo no sé ni leer la Biblia ni nada. Pues colóquele el evangelio de hoy con el Padre Marcos Galvi, colóqueselo, y todos en familia, cuando van de camino a la escuela, cuando van de camino a la universidad, váyanse más temprano, váyanse despacio para que lo alcance a escuchar todo. Normalmente las personas demoran un cierto tiempo al camino, y yo predico el evangelio de manera de que a usted le dé chance de llegar. Padre, pero no alcanza porque yo vivo cerca de la escuela. Bueno, cuando lo recoja,
Ustedes y yo necesitamos oír esa semilla, esa palabra para que fecunde. Nosotros debemos sembrar esa palabra que es buena semilla. Mucha gente, mire, yo vivo aquí en una zona que es la tierra es fértil y aquí hay productores, personas que siembran la semilla, personas que siembran maíz, que siembran frijol, que siembran caraotas, que siembran plátanos, que siembran yuca. Bueno, pues aquí se siembran muchas cosas aquí en Venezuela. Y entonces yo vivo en un lugar donde la gente anda sembrando y buscando semilla. Pero eso sí, la gente puede ser muy pequeña, puede ser muy pobre, puede ser muy humilde, pero siempre quiere sembrar buena semilla. Yo no he visto todavía un productor sembrando una semilla para perder. Yo no he visto todavía un productor sembrando una semilla que esté picha dañada, que no sirva. Porque dice que pierde el tiempo, porque dice que no sirve. Reúne, busca, ahorra y siembra una semilla buena. Y usted ve la mayoría de las siembras. La mayoría de las siembras que se han hecho han dado. Ahorita estaban sembrando maíz. Y están saliendo las cosechas del maíz. Y mucho maíz se sembró. Y mucho maíz se cultivó. Bendito sea Dios. Pero fue buena semilla. No sembraron una semilla toda fea. Los que siembran ají también. Los que hacen esos huertas chiquiticas. No me acuerdo, vivero. No sé cómo es que se llama. Y siembran varias maticas pequeñitas. Y después le hacen un trasplante de tierra. Y lo llevan a otro. No me acuerdo el nombre. Un semillero. Lo que hacen un semillero. Lo que hacen el semillero no agarran las maticas más hipuchas, más feitas. Siembran buena semilla. Ahora, ¿por qué si usted es sembrador y quiere lo mejor para que produzca, para tener platica, ¿verdad? Para tener lo mejor? ¿Por qué si usted es sembrador? Porque usted también no es inteligente y siembra la buena semilla en su casa. ¿Por qué no siembra los valores del reino de los cielos? ¿Por qué no siembra la palabra de Dios? Esa cosecha de aquí a 6 meses se le da, de aquí a 8 meses, a 4 meses se le da. Usted va y la vende y listo, y siembra otra. Pero la cosecha que Dios le ha encargado, el lugar donde debe sembrar la buena semilla es tu casa. Y ahí no estás sembrando cosas buenas. Entonces es donde el papá se pone a ver televisión con él. Y vamos a ver una película. Película de plomo, de disparo. Pa, pum, pum. Y entonces el niño, ¿qué tiene en la mente? Una pistola en la cabeza. ¿Qué es lo que tiene en la mente? Aprender eso. Y no, vamos a poner a ver una serie. Una serie donde hay sexo desenfrenado, donde hay culebras o culebrones o novelas. Donde enseñan a los niños de pequeños a tener relaciones. Donde enseñan a las niñas a vestirse mal, a andar operada. Esa es la semilla que se está sembrando. Eso es lo que están sembrando muchos padres. Y entonces tenemos hoy día jóvenes adolescentes con una cabeza que tienen un poco de piojo y no sabe qué hacer con su vida. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Todos tatuados, todos mal vestidos, no tienen personalidad, no saben qué hacer con su vida. Están en depresión, están angustiados. Claro, usted la semilla que sembró estaba podrida. Usted la semilla que sembró en su hogar estaba picha. La semilla que sembró en su casa estaba dañada. Creció, nació y se pudrió ese año. Pero no ha sembrado la semilla de la palabra de Dios. Ahora, cuando un padre y una madre siembran la buena semilla que es la palabra de Dios, no es que fue y la sembró y le dijo, hijo, mire, le vengo a hablar de Dios. Le habló de Dios, lo llevó a la catequesis, lo llevó a la primera comunión. Ya mi hijo es santo, ya mi hijo, no señor. Hay unos enemigos que tiene esa semilla. Hay una semilla que cae a lo largo del camino. Oigan, dice el texto de San Marcos, capítulo 4, versículo 1. La semilla que cae a lo largo del camino son aquellos que llegan los pájaros, se la comen. Y Jesús explica, ese es el diablo que se la roba. Pues ahora le respondo a los padres que me han preguntado, padre, ¿y por qué si mi hijo fue a la catequesis, de pequeño lo llevaba a las cosas de Dios, lo llevaba a la misa, lo llevaba a retiros, a talleres, hoy no quiere saber nada de Dios? Claro, vino el diablo y le arrancó la semilla sembrada. Y usted no estuvo ahí para ahuyentarlo, usted no estuvo ahí para ayudarlo, usted se abstuvo de que solamente fuera a la misa, pero estaba en la misa y andaba distraído. Usted se abstuvo de que fuera la catequesis. Está bien, fue la catequesis, pero nunca aprendió nada.
Usted no le ayudó a hacer las tareas de la catequesis, de la comunión, de la confirmación. Usted nunca tuvo tiempo para sentarse con él. El diablo vino en forma de paloma, lo distrajo y le llevó la semilla. Se la robó. ¿A usted también se la robó? A usted también se la... Es que yo era amigo del padre y entonces ni catequesis hizo mi hijo. Y le hicieron la primera comunión. ¡Ah! Yo sí gané. ¿Qué ganó? Perdió, tonto. Si su hijo no hizo catequesis, no se educó, no se formó por ser amigo del padre, le hizo la primera comunión, le hizo el peor daño de su vida porque vino el diablo y le robó lo sembrado. No le sirvió de nada. La semilla es la palabra de Dios. Y aunque la semilla sea muy buena, y aunque la semilla sea buenísima, si usted no la entierra, si usted no la cuida, si usted no le coloca eso que le colocan a la semilla, el veneno para que los pajaritos no se la coman, se la roba, cae a lo largo del camino. Y a lo largo del camino de la vida nosotros hemos recibido mucha enseñanza de Dios. Pero el diablo es muy astuto y le ha robado mucho. Hay niños que son desde pequeños monaguillos, que son músicos, que son sacristanes, que se lo pasan en la iglesia. Ya crecieron, se apartaron, se alejaron. Yo cuando era niño iba a la iglesia. Yo cuando era niño era monaguillo. Yo cuando era niño participaba. Claro, y ahora ya no voy. Pues el diablo le arrancó la semilla, sencillo. El diablo se la robó. Se la quitó. Y punto. Y por eso es que usted no va a la iglesia. Por eso es que el diablo se dejó robar por el diablo. Robaron sin pistola, pues. Dice la palabra de Dios. Otros, que la semilla cae entre piedra. Entre piedra. Entre piedra significa que cae en un lugar donde no hay arena. Dice la palabra de Dios. Esa semilla crece. Pero cuando sale el sol, la seca. La seca. La seca. Se muere. Son las personas inconstantes. Son las personas que no perseveran. Son las personas que no empiezan con frío y terminan con escalofrío. Conozco mucho. Mire, yo conozco gente que ha comenzado a leer la Biblia. Y si quiere hágale usted para que vea. Que ha comenzado a leer la palabra de Dios. Sí, señor. Que ha comenzado a leer la Sagrada Escritura. Comenzó con el libro del Génesis. Se pasó al libro del Éxodo. Y ya cuando iba al tercer libro, al Levítico no llegó. Y entonces, padre, yo empecé a leer la Biblia así, pero ¿era que la leí bien? Usted lea la Biblia del libro del Génesis. Padre, es que yo quiero leerla de otra manera. Pues léala del Evangelio de San Mateo, primero el Nuevo Testamento, después el Antiguo. Pero léala. Y mucha gente, mire, y esto es algo muy real, que comenzó con frío y por no ser perseverante no terminó de leerla. Mire, ustedes y yo deberíamos leer la Biblia aunque sea una vez en la vida antes de irnos al cielo, antes de morirnos. O antes de ir allá al juicio, al purgatorio. Mucha gente comienza a leer la Biblia y no la termina. Se compra su Biblia y anda con su Biblia emocionado, alegre, entusiasmado, pero nunca la leyó. Es inconstante. Por un momentico sintió alegría, emoción, la compró, la tiene. ¿Para qué le sirve esa Biblia en su casa allá? La tienes como amuleto, la tienes guardada, pero no la lees. La palabra de Dios no es para guardarla, para tirarla. La palabra de Dios no es para esconderla. Yo felicito a usted que está escuchando el Evangelio de hoy con el Padre Marcos Galvis. A menos podemos meditar la palabra de Dios. Pero aparte del Evangelio, usted debería tener un día, leer un capítulo de la Biblia. Dedicarle un tiempo. El fin de semana, entre semana, búsquese un día, o búsquese 2, o búsquese 3, de acuerdo a su tiempo, y léase la Biblia. Que cuando usted pueda leer la Biblia diga, ahora sí, puedo morir en paz, porque por fin leí la palabra de Dios. Pero no sea inconstante. Cuando usted empiece a leer la Biblia tendrá muchos problemas. Y yo le garantizo que muchas veces comenzarán a leer la Biblia, porque a mí también me pasó, y no podrá terminarla. Porque no va a tener raíces. Las otras personas empiezan a sembrar, cae la semilla entre espinos. Entre espinos. Son los que son perseverantes por algún tiempo. Y dice la palabra de Dios. Pero las preocupaciones de esta vida
El afán de las riquezas la hacen sucumbir y mueren. Son los que tuvieron un tiempo para Dios. Son los que tuvieron un tiempo para el Señor. Son los que fueron, por ejemplo, catequistas por 10 años en la iglesia. Son los que fueron músicos por mucho tiempo, lectores de la Biblia por mucho tiempo. Oye, pero entonces llegaron las preocupaciones de la vida. Padre, mire, yo le aplicar, cuando yo era joven era soltero y tenía tiempo para todo. Y yo podía leer la Biblia, yo podía ir a la misa, y yo ayudaba y estaba en los caminos de Dios. Pero usted sabe, después que me casé vinieron las preocupaciones. Después que me casé llegaron los problemas. Después que me casé vinieron los hijos. Mire, y todo eso hizo que ahora yo no tenga tiempo. Oye, no venga a sacar excusas, porque yo conozco gente que es casada, que tiene sus hijos, sí señor, que tiene a su familia y está leyendo la Biblia, sí señor. Usted busca excusa para no leer la Biblia. Mire, aquí en el Evangelio del día, las lecturas las hace su hermana en Cristo Doris, casada, tiene sus hijos, tiene su hogar. Y admiro mucho de Doris eso, que a pesar de tener sus ocupaciones, me ayuda leyendo todos los días. Y usted la escucha ahí todos los días en el Evangelio del día. Y siempre me ayuda colocando las lecturas. Y leemos, Jordi, Doris y yo, y hacemos el Evangelio. A pesar de las preocupaciones, hay personas que están leyendo la Biblia. Hay personas que están predicando, que están enseñando, y eso es admirar. Hay laicos que lo están haciendo. Pero es que a veces decimos, es que la Biblia es para el cura, es que la Biblia es para los sacerdotes, solamente es para las monjas. No, señor. La Biblia debemos leerla toda. Padre, pero es que yo no tengo tiempo. Usted sabe que yo trabajo. Usted sabe que yo estudio. Usted sabe de dónde voy a sacar tiempo. Pues yo le aseguro que si usted es enferma, todas esas cosas que usted hace las puede hacer otro. Yo le aseguro que si usted saca un tiempo, podrá leer la Biblia, podrá leer la palabra de Dios. Pero como usted no quiere, las preocupaciones de la vida son los espinos. Los afanes de las riquezas, los afanes por tener, por placer, ahogan la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios por último, hay otra que cae en tierra buena, en tierra fértil, y da fruto. Ojalá que ese seamos nosotros. ¿Esos son los curas? No, señor, yo conozco curas que no leen la Biblia. ¿Esos son los sacerdotes? No, señor, yo conozco sacerdotes que no leen la palabra de Dios. ¿Esos son los obispos? Pues yo conozco obispos que no leen la palabra de Dios. ¿Esos son los seminaristas? Yo conozco seminaristas que no leen la palabra de Dios. Esos son los cristianos que se toman la palabra de Dios en serio y la leen. Esos son los cristianos que se toman la Biblia en serio y no la tienen guardada, sino que la escudriñan. Esos son los cristianos que realmente tienen un tiempo para Dios. Y a mí me alegra que hayan cristianos dedicados a leer la Biblia. Pero ojalá que ustedes y yo demos frutos el 100%. Nadie da de lo que no tiene. Si usted no lee la Biblia, si usted no lee la palabra, no puede sembrarla. Y si no la siembra, lo que usted siembra en sus hijos, en el hogar, en la sociedad, será semilla podrida, será semilla mala, que esa semilla se seca, se cae y se hunde. Miren, la Iglesia Católica tiene 2000 años sembrando la palabra de Dios. La Iglesia Católica, 2000 años. Desde que Cristo la fundó hasta ahora. Y han pasado papas, han pasado obispos, han pasado sacerdotes y han sembrado la palabra de Dios. Y ustedes han visto que la Iglesia Católica no se ha destruido, persevera, porque está sembrando la palabra de Dios. Los imperios, los gobiernos, las potencias del mundo vienen, se caen, se destruyen y se acaban, porque no siembran la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto contiene. Te hizo a ti, me hizo a mí, y hay que sembrarla. Felicito a todos los que están sembrando la semilla y están dando fruto. Y felicito a todos los que no saben lavar, pero me prestan la batea para yo predicarles en su hogar. Y felicito a todas las personas que hicieron posible que este mensaje, que este evangelio llegara hasta usted. Porque este mensaje, este evangelio fue compartido por alguien. Es más, usted debería hoy, le coloco como tarea, ya para terminar, le voy a colocar una tarea. Debería hoy mismo llamar, mandarle un mensaje, mandarle un agradecimiento a aquella persona que un día le mandó el evangelio de hoy con el padre Marcos Galvis, ¿sí? A aquella persona que te puso un día a escuchar el evangelio, que te puso un día a escuchar la palabra de Dios, que no fue egoísta contigo y dijo, voy a hacer un grupo, voy a hacer una lista y la voy a pasar. Y usted de repente algún día vio en su celular, ay, mira el evangelio.
Ay, mira la palabra, voy a ver de qué se trata. La abrió y ahora la está escuchando. ¿O no le pasó así? ¿O no le pasó así? Es que la mayoría de personas que escuchan el evangelio la ha pasado así. Estaban por ahí en internet dando vueltas, buscando la manera de encontrarse con Dios, y encontraron el evangelio y ahí se quedaron y ahí están. Y la siguen meditando y no se vayan porque el diablo viene y la quita. Otros vieron esta joya, este regalo y dijeron, vamos a compartirlo, lo voy a compartir. Lo compartió con 200 personas y solamente 2 se quedaron escuchando el evangelio. Y tú eres parte de esos 2. Y tú eres parte de esas personas que se quedaron escuchando la palabra de Dios. Otros por casualidad de la vida lo encontraron en internet, lo recibieron en un grupo y ahora usted debería hoy llamar a esa persona que algún día le compartió el evangelio y decirle gracias. Es más, yo me atrevo a decir sin duda equivocarme que muchas de las personas que compartieron el evangelio, que le pasaron la palabra de Dios, hicieron los grupos, la pasaron, hoy día se enfriaron. El mundo los ahogó y dejaron de escuchar el evangelio, ¿sí? Muchos de los que fueron promotores o fueron organizadores o fueron esa voz que Dios mandó para que usted estuviera aquí, necesita ahora de tu ayuda. Porque se enfrió. Vino el diablo, le robó la semilla y ahora no tiene semilla sembrada. Ahora tiene muchas semillas, escucha muchas cosas, pero no escucha la palabra de Dios. Y necesita que usted se la envíe. Y usted le puede decir, llamar y decirle, mire, un día usted me mandó la palabra de Dios, se lo agradezco. ¿Usted está escuchando el evangelio de hoy? Con el padre Marcos Galvis, la semilla de la palabra de Dios, ¿o no? Y usted se dará cuenta si esa semilla o esa persona que sembró, ese sembrador que sembró la semilla en usted, todavía sigue sembrando. O ya se enfrió, o ya se quemó, o ya se dañó. Deberíamos llamar hoy, hacer ese ejercicio de llamar, o de mandarle un mensaje a esa persona. Y si están quemados y están fríos, y si el diablo los está ahogando, deberíamos empezar a mandar la palabra de hoy. Termino diciéndoles, hermanitos, nada cuesta hacer un grupo, una lista por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por las redes sociales y compartir la palabra de Dios. Nada cuesta ser sembrador de la palabra de Dios. Así como comparten chistes, así como comparten cuentos, así como compartes fotos, así como comparten videos, comparta la palabra de Dios. Dios hará de esa lista, hará de ese grupo, que surjan personas que escuchen el evangelio, que escuchen la palabra, que se alimenten. Ustedes y yo debemos convertirnos en sembradores de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal, para seguir sembrando la semilla de la palabra de Dios. No falten. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis.